Testimonio de matrimonio restaurado clásico. El adulterio surgió en la reunión de la iglesia. Judy, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Todo empezó de repente. Sentí como si me cayera una bomba cuando mi esposo, Theo, se fue a una reunión en nuestra iglesia y nunca regresó a casa. Toda la traición salió a la luz ese día. Llevábamos 15 años casados cuando pasó todo. Me enteré de su infidelidad cuando me llamó el marido de la otra mujer. Él dijo, su marido tiene una aventura con mi esposa. ¿Sabías? Todos éramos amigos y sinceramente casi me muero. No quería creer que fuera verdad. Entonces, antes de que se realizara esa llamada, Theo sabía que se había descubierto todo sobre ellos dos, porque su adulterio salió a la luz mientras estaba en la reunión de la iglesia. En realidad, Theo había regresado a casa solo para recoger el cargador de su teléfono celular, pero luego salió corriendo de nuevo. Como mi marido siempre trabajaba duro y muchas veces no tenía tiempo de llegar a casa, no me pareció extraño. Luego, poco tiempo después, recibí la devastadora llamada. Al mismo tiempo, incluso sin creer realmente que fuera cierto, llamé a mi marido, quien confirmó el hecho. Luego, como nuestro hijo de 6 años entró y se sentó a mi lado mientras hablaba con él y admitió la verdad, no pude gritar. Contuve mi grito, sintiéndolo como una patada en el estómago, mientras mi mundo se derrumbaba en ese momento. Después de eso, Theo nunca regresó a casa. En lugar de eso, condujo horas de distancia para vivir en una de las casas de su hermana y permaneció allí durante un mes. Cuando regresó a nuestro pueblo, no regresó a nuestra casa, sino que empezó a vivir en la casa de su madre. Mientras tanto, cada nuevo evento me hacía llorar. Realmente lloré mucho. En solo 2 semanas, todo el curso de mi vida había sido alterado. Oh, espera, olvidé mencionar que hubo un segundo golpe después del primero, apenas 2 días después de que explotara la primera bomba en nuestras vidas. Explotó una segunda bomba cuando mi esposo me llamó diciendo que quería que supiera que había tenido otra relación con otra amiga nuestra. Engañó a otra esposa que también formaba parte de las 3 parejas amigas con las que salíamos en nuestra iglesia. Sin saber qué hacer, decidí conducir hasta donde él estaba, la casa de su hermana, e hice todo lo que sabía hacer. Seguí suplicándole que arreglara las cosas. Desde el principio le declaré mi perdón, pero él tenía un corazón de piedra para conmigo. Sin embargo, Dios lo sabe todo. Él sabía cómo este tratamiento frío me haría sufrir. Me vio tan destrozada. Literalmente lloré durante 3 meses sin parar y las cosas solo empeoraron. Pero es lo que él sabía que yo necesitaba para encontrarlo de la forma en que lo hice. La siguiente bomba fue cuando Theo llamó para decir que quería el divorcio, porque dijo que se iba a casar con la otra mujer. Este fue un periodo de mucha humillación, negación y abandono, incluso para nuestro hijo. Afortunadamente nuestra hija era demasiado pequeña para entenderlo. A pesar de todo, Dios tuvo el control. Antes de que pudiera divorciarse, antes de que pudiera casarse con una de las otras mujeres, ambas mujeres se reconciliaron con sus maridos. Entonces, una vez que ambas desaparecieron de la vida de mi esposo, siempre creí que él volvería a casa, pero eso no sucedió. Tantas personas que se hacían llamar nuestros amigos me dieron la espalda. Era una persona muy influyente en nuestra iglesia, así que como puedes imaginar, esto fue un escándalo muy grande. Lo triste es que muchos simplemente dejaron de creer en lo que nuestro pastor siempre había enseñado. Nadie creyó que Dios puede hacer todas las cosas, que Él es el Dios de lo imposible. Judy, ¿cómo cambió Dios tu situación mientras lo buscabas de todo corazón? Queridos amigos, nunca dejé de creer lo imposible.
Aunque a menudo sentía que me ahogaba en dolor, me mantuve firme en mi creencia de que Dios haría algo. Mi propósito era confiar en que Dios restauraría a mi familia. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Judy, te enseñó el Señor durante esta prueba? Aunque creía, no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. No hasta que leí el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Aprendí mucho cada vez que lo leí. Cada vez apliqué muchas más cosas, sobre todo soltar, que confieso fue muy difícil, pero gracias a Dios lo logré. Por increíble que parezca, cuando me solté por completo, las cosas empezaron a suceder realmente. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Judy? Nuestra vida financiera quedó totalmente destruida. Trabajaba en la iglesia, así que tan pronto como todo salió a la luz, por supuesto, se quedó sin trabajo. Además, mientras estábamos casados, yo no necesitaba trabajar. Él quería que me quedara en casa cuidando nuestra casa y a nuestro hijo e hija. Entonces, aunque no estuve trabajando durante los 2 años completos de mi viaje de restauración, Dios se aseguró de que nunca nos faltara nada, ni a mí ni a nuestros hijos. Dios suplió todas nuestras necesidades. Permítanme decirles también que mi esposo no ayudó porque estuvo sin trabajo durante casi 2 años. No puedo explicar cómo fue posible. Dios cuidó de mí y de nuestros hijos. Judy, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Después de casi 10 meses de estar enteramente en el desierto, empezaron a suceder cosas. Primero, empezó a llamarme, principalmente para hablar de nuestros hijos. No le pedí nada porque Dios suplió todas nuestras necesidades y yo tenía un esposo celestial que apoyaba todas mis necesidades emocionales. Luego, a medida que pasó el tiempo, la conversación empezó a cambiar de rumbo. Empezó a hablar más de nosotros. Para entonces, había vuelto a vivir con su hermana porque fue allí donde finalmente encontró trabajo, donde la gente no sabía del escándalo. Realmente fue todo muy repentino. Después de que empezamos a hablar, vino 2 veces a nuestra casa. Vimos una película familiar los cuatro y hablamos mucho después de que los niños se fueron a la cama. A menudo decía algo sobre repensar nuestro matrimonio. Estaba radiante sabiendo que era Dios quien giraba su corazón. Sin embargo, cada vez que tenía que volver a casa de su hermana para trabajar. Entienda también que durante todo este tiempo que él estuvo fuera de nuestra casa no tuvimos intimidad. Si venía de visita se quedaba con su mamá, que vive a una cuadra de nuestra casa. Dios es tan fiel que desde el momento en que decidió regresar a casa se le abrió una puerta para un nuevo empleo. Se inauguró en menos de 2 semanas. Pude ver que su corazón realmente se había arrepentido y le dijo a mi hijo que regresaría a casa. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Judy? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Judy, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Cuando regresó al Señor, después de arrepentirse, se dirigió directamente a casa. Fueron 2 años en el desierto, casi al día. Su regreso a casa fue maravilloso. Se siente como si estuviéramos en una luna de miel de un mes. Y esto es después de 15 años de matrimonio, menos los 2 que él estuvo fuera. Él está muy feliz en casa, haciendo planes para nosotros y sé que el Señor tiene mucho más que hacer. Lo veo hacer cosas nuevas por nosotros para ayudarnos a ser completamente reparados cada día desde la restauración de nuestro matrimonio. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Judy? Recomiendo el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y los cursos en línea. Tomé mis cursos a diario y cada uno fue como respirar aire fresco para mi alma. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Judy? No por el momento, al menos no directamente.
De cualquier manera, Judy, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? En realidad, yo diría que el punto clave es que el momento en que comenzamos a confiar plenamente en Dios, entregándole realmente todas nuestras ansiedades, expectativas y nuestros sueños, entregándole todo, toda nuestra vida, es cuando comienza la restauración. Entonces es cuando las cosas empezarán a fluir. Una cosa que siempre me ha ayudado a continuar sin importar lo difícil o imposible que parezca fue saber que Dios tiene el control. Gloria a Dios. No te rindas con tu familia, con tu matrimonio, ni con lo que parece imposible, porque Dios nunca se rinde. Quédate quieta y experimenta la paz del Señor.